Buenos días con todos y todas. Desde Ciudadanos al Día quisiera agradecerles por su presencia el día de hoy. Es un evento de a media mañana, entonces significa que han tenido que en muchos casos dejar sus labores para poder acompañarnos, pero lo cual demuestra también su intención de poder, como decíamos, sumar en el esfuerzo de reducir brechas en el servicio civil. Hoy en la mañana me tocó dejar a mi hija en el colegio y los profesores y las profesoras del colegio me saludaban, ¿no? Nos decían, ¿no? Bienvenida, feliz día, ¿no? Por el Día de la Mujer, ¿no? Y mi hija me decía, ¿por qué te saludan, no? Y yo le decía que en realidad el día de hoy lo que hacemos es recordar a las pioneras, ¿no? Porque si bien ahora las niñas tienen el derecho a estudiar, ¿no? Hace 200 años o mucho más no podían ir al colegio, ¿no? Y gracias a muchas pioneras y a la transformación de la gestión pública también se pudo hacer una educación pública y que permitiera a las mujeres estudiar. Y saludamos a las pioneras como Teresa González de Fanning. Ella fue una peruana que nació en 1836, fue educadora y ella fue la primera educadora que pensaba que la mujer no solo debía aprender las labores del hogar, sino también tenía que aprender matemáticas, tenía que aprender ciencias, tenía que aprender historia, geografía, y creó un liceo, el Liceo Fanning, donde muchas mujeres de su época que podían pagar estudios podían estudiar, pero siempre trató de promover que existiera una educación pública para mujeres también. Yo no tuve la suerte de estudiar en el Liceo Fanning, eso fue hace mucho tiempo, pero sí estudié en el Colegio Nacional que llevaba su nombre durante 11 años. Con lo cual, el día de hoy representa para mí una oportunidad de poder, como digo, conmemorar a esas mujeres y a algunos hombres también que promovieron, ¿no? Estrechar brechas en la sociedad para que nosotras las mujeres tengamos un mejor desenvolvimiento, pero sobre todo una oportunidad de aporte al desarrollo del país. Pero también hoy es un día para reflexionar cómo reducimos esas brechas, cómo ayudamos a nuestra generación para que genere los mecanismos, las herramientas, las leyes que necesitamos para que nosotros y las futuras generaciones puedan tener mejores oportunidades. Y de hecho, cuando leíamos algunas referencias, ¿no? Existentes a nivel internacional, leíamos que, por ejemplo, la OSD, la OCDE, en donde estamos tratando, ¿no? como país de ingresar, tiene una reflexión muy importante alrededor del servicio civil. Y promueven un servicio civil calificado, orientado a reducir brechas, pero sobre todo en donde exista también un mayor número de mujeres en cargos superiores, es decir, como funcionarios o directivos. ¿Para qué? Para que justamente puedan liderar estas políticas de reducción de brechas, de mejora de las condiciones de vida, pero también de las oportunidades para la mujer. Y entonces, como yo no soy especialista, pero quienes nos acompañaron en esta sesión sí, queremos reflexionar alrededor de eso. Okay, tenemos las cifras de que 3 de cada 10 mujeres en el servicio civil que ocupan, solo 3 de cada 10 personas, son mujeres y en cargos superiores, o sea, en la función de funcionarios o directivos. ¿Cómo hacemos para mejorar esa situación, para brindar oportunidades, para que hayan más mujeres, no solamente porque necesitamos que haya paridad, sino también porque eso ayuda a una mejor reflexión del tipo de políticas que debemos tener? Y por ello hemos organizado, gracias a Servir, que nos acompaña el día de hoy, y la Escuela de Gestión Pública, este evento Mujeres y Cargos Superiores del Servicio Civil. Para inaugurar el evento quisiera invitar a José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública. Gracias, Caroline, y gracias a Servir, Juan Carlos,
Para la Escuela de Gestión Pública es muy bueno tener este tipo de eventos. En la maestría que tenemos en la Escuela de Gestión Pública, tenemos mayoría de alumnas mujeres. En un análisis que hicimos ayer, por ejemplo, en la maestría en Gestión Pública, les quería contar un poco eso, tenemos 31 promociones. Si extraemos de esa muestra 4 promociones de coroneles, que por definición, y fíjate, son todos hombres, tenemos que el 49% son mujeres. Es decir, de 335, cerca de 164 son mujeres. Pero en la maestría en Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura, que tiene 8 promociones, el 53% son mujeres. Es decir, de 200 alumnos matriculados, 105 son mujeres. Y en la maestría en Gestión de la Inversión Social, que tiene que ver con temas de responsabilidad social, que tiene 6 promociones, de los 157 matriculados, 100 son mujeres, 64%. De manera que se observa que por lo menos en esta muestra de maestrías, la mayoría de nuestros alumnos son mujeres. Sin embargo, también debo ser crítico ya cuando miro mi plana de profesores. Y cuando miro la maestría en Gestión Pública de mi roster de profesores, de 70 profesores, solo 14 son mujeres, es decir, un 20%. Y eso tiene de alguna manera que ver con los resultados de Servir y los que mencionó Caroline sobre llegar a puestos directivos. Una forma de llegar a puestos directivos en la carrera docente es ser profesor. Y seguramente deben haber algunas razones, las cuales investigar de por qué pasa eso. Entonces, la tarea que tenemos en la Escuela de Gestión Pública es esa. Es cierto que también hay algunas carreras donde, por ciertos motivos, no encontramos mujeres. En pregrado, por ejemplo, los profesores, las carreras de Economía e Ingeniería Empresarial tienen pocas mujeres docentes. Pero en Humanidades, en Ciencias Sociales, sí hay una buena cantidad de mujeres. Por eso es que cuando Caroline me invitó y quise hacer un poco esta pesquisa para mostrarles qué es lo que hacemos un poco en la Escuela de Gestión Pública, en qué vamos. Y creo que el debate que se va a armar después va a estar bien interesante. Por el lado de la escuela hemos invitado a una profesora de la escuela, Claudia Salaverry, que además es exalumna de la maestría en Gestión Pública, y para que cuente un poquito cuál es la experiencia también con sus alumnos y alumnas. Así que encantado de estar acá y estoy seguro que va a ser un evento muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Repito que este esfuerzo no lo haríamos si Ciudadanos al Día no tuviera el apoyo constante de la Universidad del Pacífico, pero sobre todo de la Escuela de Gestión Pública, que está tratando justamente de formar servidores públicos que generen estas transformaciones, ¿no? A continuación, quisiera invitar a Cinta Siu, gerente de Políticas de Gestión de Servicio Civil. Cintia tiene 15 años laborando en el sector público y en organizaciones no gubernamentales internacionales, principalmente en temas de reforma del servicio civil, modernización del Estado, fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional. Actualmente se encuentra encargada de la Gerencia de Política de Gestión de Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Tiene un MBA por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Gestión Social, en Gerencia Social por la misma Casa de Estudios y licenciada de Economía por la Universidad del Pacífico. Cintia nos va a compartir los resultados del estudio que lanzaron el día lunes, La Mujer en el Servicio Civil Peruano 2018. Buenos días con todas y todas. Es un placer presentarles los resultados de este año. Esta es la 6ª edición que hacemos del informe de la mujer en el servicio civil peruano.
y que tiene unas estadísticas en los últimos 12 años, 2004-2016, justamente es una trayectoria de un conjunto de indicadores. Queremos mostrar dónde está la mujer en el servicio civil, qué funciones estamos realizando, qué edad tenemos, digamos, en el servicio civil, cuáles son nuestros retos y para qué lo queremos hacer. Justamente para generar información y diseñar mejores políticas públicas y justamente para cerrar estas brechas de género que la vamos a ver, digamos, a lo largo de toda la presentación. Como dijo Caroline, esta es la primera foto. ¿Dónde estamos? ¿Cómo está, digamos, nuestra participación en el sector público? Como vemos, digamos, actualmente, al 2016, estamos cerca, digamos, de la paridad. Estamos cerca, casi 5 de cada 10 personas que trabajamos en el Estado somos mujeres. Y hay una diferencia, digamos, con el sector respecto del sector privado, donde solamente 3 de cada 10 son mujeres. Entonces, vemos, sí, hay mayor participación de los hombres, pero, digamos, en el sector público nos vamos acercando y estamos casi cerca de la mitad. En el sector público somos más o menos 1.440.000 personas. Entonces estamos hablando de casi un poco más de 700.000 mujeres en el sector público. Pero esta es la foto, digamos, completa. A lo largo, digamos, mientras vamos avanzando y vamos viendo y desagregando una serie de indicadores, vamos a ver dónde están estas brechas de género. La participación en los últimos 12 años, vamos a ver, iniciamos 2004 con 43%, estamos terminando casi, digamos, en 47%. Ha habido un incremento de 4 puntos porcentuales en los últimos 12 años. Ha habido un avance importante en la participación de la mujer en el servicio civil. Y respecto del último año, respecto de 2015-2016, tenemos un incremento de 1 punto porcentual. Entonces, como ven, sí, vamos mejorando en la participación, pero cuando veamos, digamos, la desagregación por edad o por grupo ocupacional, ahí vamos a empezar a ver ciertas diferencias. ¿Qué edad tenemos en el servicio civil? Digamos, como ven, digamos, la proporción de servidoras entre 30 y 44, hay una disminución casi de 12 puntos porcentuales, pero se incrementa en casi 15, digamos, en la participación entre 45 y 64. ¿Qué implica esto? Implica una cierta permanencia en el servicio civil. Las que entraron en su momento se mantienen. Pero si vemos las primeras columnas, que es el primer rango etario, hay una disminución. Hay una tendencia, digamos, la proporción de servidoras menores de 29 años ha caído en 3 puntos porcentuales. Entonces, como vemos, hay una permanencia de los que entraron hace un par de años, pero no estamos atrayendo al talento joven. Esto no se da, digamos, en los hombres. En los hombres no hemos encontrado esa tendencia, digamos, decreciente en la entrada en los primeros años. Entonces, quiere decir, ¿qué está pasando cuando salen de la universidad? Entonces, José Luis comentaba, digamos, un incremento de las alumnas en las maestrías de gestión pública, pero, digamos, parece que no somos atractivos como Estado para atraer a mujeres al sector público. Y puede haber varias razones. Una de ellas, quizás, más allá de que están optando por el sector privado, no necesariamente sería por cuestiones económicas. Quizás hay factores no económicos que está pesando más en la decisión y puede ser, por ejemplo, factores que les permitan conciliar mejor la vida personal con la vida laboral. Entonces, en el sector público, eso es uno de los retos que tenemos que afrontar. ¿Cómo hacemos más atractivo, no solamente económicamente, pero también cómo conciliamos mejor esa vida familiar con esa vida laboral? Y cómo empezamos a romper quizás algunas barreras invisibles que no les permite progresar en una verdadera línea de carrera, que es lo que estamos tratando, digamos, de plasmar en la reforma del servicio civil. Este gráfico muestra la evolución, digamos, de las mujeres jefas de hogar. Digamos, ¿quiénes son las que sostienen el hogar? En el sector público son las mujeres las que sostienen el hogar, principalmente. Es, digamos, significativamente mayor, estamos hablando de un 23% versus 17% en el sector privado. Y si vemos en los últimos 12 años, esta participación de mujeres jefas de hogar ha crecido en más de 7 puntos porcentuales.
y en la actividad privada solo ha crecido en 4%, en 4 puntos. Entonces, eso es también, digamos, qué tipo de sectores son los que están, digamos, atrayendo a mujeres, y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué está pasando en el nivel educativo? Lo que está a su izquierda es el año 2004, hace 12 años. A la derecha estamos viendo la foto del año 2016. ¿Qué estamos viendo? Casi, digamos, el 76% de mujeres cuenta con educación superior completa, versus 58% de los hombres. Y digamos, en los últimos 12 años, la participación de mujeres con educación universitaria se incrementa de 37 a 49%. Ese es un dato interesante porque vamos a ver, digamos, a qué se debe este incremento, por qué estamos mejorando en los indicadores de educación superior, pero también esto es importante porque tenemos que ver a qué tipo de carreras o qué tipo de sectores estamos ingresando. Y eso también es un tema interesante para explorar. Y esto también se debe, y ahora lo vamos a ver en las láminas siguientes, a qué grupos ocupacionales están entrando y digamos, tiene una correlación que esté incrementándose la proporción de mujeres con educación superior universitaria al tipo de puestos y a los grupos ocupacionales. Este es el desagregado por grupo ocupacional. Tenemos los directivos, los funcionarios, que es el nivel más alto, digamos, ahí se encuentran los ministros, viceministros, secretarios generales de ministerios, por ejemplo, alcaldes, también están los directivos, directivos gerentes, tenemos lo que llamamos los profesionales, más o menos la línea media donde está la mayor parte de la carrera, los técnicos, que digamos la diferencia con los profesionales es que tienen una educación superior no universitaria, los profesionales tienen educación universitaria, y tenemos, digamos, los auxiliares. ¿Qué estamos viendo? Y es con lo que Caroline empezó al inicio de la presentación. Tenemos, si ustedes recuerdan la primera lámina, casi la mitad en el sector público somos mujeres. Pero cuando hacemos un zoom, digamos, por grupo ocupacional, en puestos directivos, en puestos altos, ese ratio baja y somos casi 3 de cada 10, solo somos mujeres. Y ahí, digamos, en los últimos años hubo una tendencia, una caída que estamos viendo que se está revirtiendo en los últimos 2 años. Pero seguimos bordeando el 30%. En carreras especiales, que es la primera línea verde, lo que van a ver es que sí, estamos por encima del 50% de mujeres en carreras especiales. ¿Pero por qué pasa eso? Tengan en cuenta, las carreras especiales son salud, educación, diplomático, fuerzas armadas, penitenciario. Entonces, la mayor fuerza, digamos, de este 50% son las profesoras de educación inicial y primaria y son las enfermeras. Entonces vemos ciertos sectores feminizados de alguna manera que nos está sesgando, digamos, alguna de las cifras. Y también, yo les decía, se está incrementando la proporción de mujeres con educación superior universitaria. Y vean el aumento de los puestos profesionales y los puestos directivos, donde se requiere un mayor grado de educación. Por lo tanto, lo que sí podemos decir es que a mayor grado de educación, digamos, las brechas de género se van reduciendo. En cambio, en los puestos auxiliares, donde no se requiere, digamos, mayor nivel de educación superior universitaria o no universitaria, digamos, las brechas son mayores. Entonces, ¿qué tipo de puestos tenemos en los auxiliares? Por ejemplo, obreros, que solo, digamos, requieren cierto grado de educación básica. Entonces, ahí vemos dónde empezar a poner el énfasis y dónde ponemos el énfasis, sobre todo en educación, que eso permite, digamos, acceder a distintos puestos en el sector público. Este gráfico muestra cuánto más gana el hombre que la mujer en el sector público, digamos, estas brechas, las famosas brechas salariales. Y acá sí quiero hacer una nota que estamos hablando de brechas a nivel global. No estamos hablando de brechas en el mismo puesto de trabajo, estamos hablando de brechas básicamente de acceso a qué tipo de puestos, que está relacionado, digamos, a los grupos ocupacionales que acabamos de ver, y eso incide finalmente en la brecha salarial, porque si normalmente las mujeres van a ciertos sectores donde se gana menos,
o no está en los puestos altos de directivos, obviamente la brecha respecto, digamos, hombre versus mujer va a ser mucho más grande. Entonces está la brecha general en todo el sector público. En promedio, en el servicio civil, los hombres han ganado 16% más que las mujeres. Esta brecha la venimos reduciendo con ciertas oscilaciones, pero la venimos reduciendo. Vean que la pendiente se va haciendo mucho más corta a lo largo de los años. Y esto tiene que ver que en el sector público tenemos escalas salariales. La mayoría de carreras tiene escalas salariales. Tenemos perfiles de puestos que son los que nos guían los concursos públicos. Y la reforma del servicio civil justamente busca ordenar todo el desorden actual que hay en el Estado con perfiles de puesto tipo. Cómo hacemos que digamos, iguales funciones trabajadas más o menos en condiciones similares le corresponda un sueldo similar. Implica la meritocracia en los concursos públicos, entonces ahí empezamos a reducir estas brechas. Y parte de lo que tenemos que hacer es cómo mejoramos el acceso, cómo vemos quizás que no haya estas barreras invisibles, que no solamente, digamos, es un tema, digamos, no se están presentando, pero ¿por qué no se está presentando a las personas? Es un tema de que los requisitos están muy altos, estamos en un punto de partida distinto quizás, y estamos pidiendo una experiencia específica que básicamente ha sido, digamos, ejercida por hombres, entonces las mujeres nunca van a poder llegar, digamos, a esa experiencia específica, o es que digamos, no me están dando las condiciones de conciliación. Hay barreras invisibles, quizás de autoexclusión también puede ser. Entonces, esas son las cosas que tenemos, digamos, que estudiar para ver cómo reducimos estas brechas salariales y, digamos, y las brechas de género en general. Esto ya es el comparativo de brechas por grupo ocupacional. Hay una brecha salarial general en favor de los hombres, como ya les había dicho, pero vean otra vez que la brecha es mayor en los puestos de auxiliares, con lo cual a mayor nivel de educación, digamos, las brechas se van reduciendo. Y eso es un punto importante para tener en cuenta. Y en el sector, digamos, público hemos avanzado mucho más que en el sector privado, ¿no? Nuestra brecha en el último año ha sido de 18% versus 30% en el sector privado, formal. Y ya para cerrar, digamos, este diagnóstico, el año pasado empezamos a hacer un diagnóstico de la brecha salarial entre hombres y mujeres en el sector público. Es un estudio que lo estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y estos cuadros preliminares, justamente queríamos ver la parte cualitativa. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas de las brechas en acceso a puestos de dirección? Pero también las posibles causas de las brechas salariales, también en puestos de dirección. Esto, digamos, era una encuesta que se hizo a directivos de ciertas entidades que nos han ido remitiendo la información. El estudio completo lo tendremos en un par de meses. Esta es una de las preguntas que hicimos. ¿Cuáles considera que son las causas del acceso inequitativo de los servidores civiles a puestos de dirección? Y esto no era una respuesta respecto de lo que pasaba en su entidad, era una respuesta, digamos, sobre la base de su experiencia en el sector público. Entonces, miren cuáles son la causa principal. Factores subjetivos o tal vez prejuicios, que es casi el 27%, seguido, digamos, que no poseen la experiencia necesaria para el puesto. Y entre factores subjetivos, y eso lo deben haber escuchado, puede ser, no creo que soporte la presión, puede ser. No creo que pueda lidiar con este tipo de trabajo. O, digamos, hay una serie, digamos, de elementos que se van escuchando y es un tema quizás cultural, que no necesariamente sucede en el sector público, también sucede en la sociedad en general. Y de ahí, digamos, los otros factores es que no cuentan con especialización, no tienen las competencias necesarias, no tienen disposición a elaborar jornadas extensas porque tienen que ir a hacer las labores, digamos, de la casa y salir corriendo, o no cuentan con la formación académica, y eso no es cierto. Ustedes han visto, digamos, los cuadros de educación.
y la educación, digamos, las mujeres tienen mejor nivel de educación que los hombres, con lo cual esto sería una falacia, ¿no? Que no contamos con la formación académica requerida para el puesto. Estos factores objetivos son los que normalmente se le llaman las barreras invisibles. ¿Cómo trabajamos, digamos, no solamente el servicio civil, cómo trabajamos como Estado en cerrar estas barreras, ¿no? Que puede ser barrera intrínseca o barrera extrínseca a la persona? Y la segunda pregunta que les hicimos es, ¿cuáles considera que son justamente las causas de la brecha salarial en favor de los hombres, digamos, que se desempeñan en puestos de dirección y profesionales en el servicio civil? Y otra vez, miren, digamos, el porcentaje que nos sale. Son un 33%. Sigue, digamos, la percepción es que son por factores subjetivos o prejuicios. Entonces, esto va de la mano. Si no llegas no tienes acceso, digamos, por lo tanto, la brecha salarial también se va a hacer mayor. Entonces, para cerrar, si tenemos que hablar de las conclusiones, sí, en los últimos 12 años se ha incrementado la proporción de mujeres en el servicio civil. Hemos podido avanzar, digamos, en cerrar, digamos, ciertas brechas, pero nuestro reto es cómo empezamos a mejorar el acceso en otro tipo de puestos, en puestos directivos, en puestos de mayor responsabilidad, y cómo empezamos a cerrar o quitar esas barreras para que sigan progresando o para que no les limiten, digamos, su desarrollo profesional en el servicio civil. Tenemos, digamos, mayor proporción de jefas de hogar en el sector público. Sí, todavía va a continuar quizás la participación, digamos, femenina mayoritaria en carreras especiales, y es justamente, como les decía, por la presencia de enfermeras y profesoras. Cómo, digamos, cambiamos esa tendencia, cómo rompemos el 3 de 10 en puestos directivos, cómo rompemos también, digamos, la percepción de que no tenemos, digamos, la educación necesaria para asumir determinadas responsabilidades, cómo atraemos a la gente joven, ¿no? Tenemos que hacer quizás ciertos cambios, ciertos aires, pero ¿cuál debiera ser nuestro rol para atraer a gente joven, sobre todo a mujeres jóvenes, al servicio civil? Ya ha habido un cambio, digamos, en la estructura, en determinadas carreras, ya se está viendo un aumento de mujeres, pero ¿cómo las traemos justamente para que aporten al sector público? ¿Cómo, digamos, seguimos impulsando la reforma del servicio civil para disminuir estas brechas salariales que esperamos, digamos, conforme las entidades puedan hacer sus concursos públicos bajo el nuevo régimen? Yo espero que estos indicadores, digamos, a partir del próximo año empiecen a bajar. Y por último, como, digamos, y eso creo que lo van a ver quizás un poco en el panel posterior, ¿qué podemos hacer, digamos, para empezar a eliminar estas barreras invisibles, estos prejuicios, esta desconfianza, justamente cómo reforzamos el trabajo para que no se limite, digamos, o se impida que la mujer pueda ascender a posiciones de mayor responsabilidad? Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Creo que ver las cifras, ¿no?, pero sobre todo narradas con la experiencia que tiene Cintia viendo esta estadística desde hace varios años, ¿no?, nos demuestra realmente que hay una, no solo estadística que celebro que esté en data pública, en acceso abierto, o sea, estos datos están en la página web de Servir, en dato abierto, con lo cual, como activista de datos abiertos, no puedo más que celebrar, porque permite, ¿no?, poder cruzar esta información con otra información que exista, pero también nos invita a reflexiones, ¿no?, reflexión que vamos a tener en este momento a continuación en el panel. Voy a primero describir, ¿no?, quiénes nos acompañarán ahora en el panel, que esto va a ser una conversación más que un formato muy duro en donde no podamos realmente expresar las posibilidades, ¿no?, que tenemos para cambiar, ¿no?, ciertas situaciones. Nos acompaña el día de hoy Janet Yaja. Ella es abogada feminista especializada en derechos humanos, género y derecho constitucional.
Ha publicado artículos vinculados a los derechos humanos de las mujeres, con especial énfasis en violencia, derechos sexuales y reproductivos y acceso a la justicia. Asimismo, ha litigado casos de discriminación y violencia contra la mujer a nivel nacional y supranacional. Se ha desempeñado como abogada y luego directora de DEMUS, Estudios para la Mujer, institución de la que ahora es asociada. También nos acompaña Claudia Salaverry Hernández. Ella es docente de la Escuela de Gestión Pública y directora general de la Oficina General de la Administración del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, magíster en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico y licenciada en Administración de Empresa por la Universidad de Lima, con especialización en proyectos de inversión pública por la Universidad del Pacífico. Además que es docente de la Escuela de Gestión Pública, justamente. Ha sido directora general de la Oficina General de Administración del Ministerio de Producción, directora general de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, gerente central de Innovación y Proyectos en el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima y gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Isidro. También nos acompaña Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica y creo que el cargo más importante para Ciudadanos al Día es que por muchos años presidió, ¿no?, Ciudadanos al Día antes de pasar a la gestión pública, pero que con su inspiración también hemos reflexionado sobre los muchos temas que podemos desarrollar desde la sociedad civil para incentivar mejoras y cambios en la gestión pública. Por favor, los invito a los tres a acompañarme. Quisiera empezar esta primera parte del panel con algunas reflexiones que tengan cada uno de ustedes desde su experiencia de trabajo, desde los estudios que han desarrollado sobre lo que significa, ¿no?, la brecha de las mujeres en cargos superiores del servicio civil. Quisiera comenzar con Janet, por favor. En primer lugar, agradecer la invitación, ¿no?, a Ciudadanos al Día, Uno a Servir, a la Universidad del Pacífico. Yo quería empezar, tenía como varias ideas, pero después de escuchar de alguna manera la descripción tan importante que nos han hecho desde Servir y que saludo realmente porque es un esfuerzo que tenemos que reconocer quienes venimos de sociedad civil como un esfuerzo de transparencia, pero además como una herramienta que nos va a permitir construir, ¿no? Yo quería recordar un testimonio de una abogada a la que entrevisté hace algunos años, ya sobre una entrevista que tuvo con la que en ese momento era la única vocal suprema en el país, ahora hay 4, ¿no?, y que la entrevistaba para ser su asistente. Esta vocal suprema le decía, ¿no?, ella dice, ¿no?, la doctora vio nuestros currículums, le pareció que estaban bien, hizo algunos comentarios y al final nos dijo, bueno, las contrato porque veo que están bien capacitadas, porque la universidad las está enviando, pero si pudiera no las contrataría, porque las mujeres lo único que hacen es pensar en el esposo, en los hijos. Si los hijos se enferman, piden permiso, usan el teléfono y piensan en eso todo el día, más que en trabajar, pero ya ¿qué voy a hacer? Están contratadas, ¿no? Esto le decía esta vocal suprema, pero además me parece importante porque era la única vocal suprema durante mucho tiempo en el Perú. Y evidentemente ser la única mujer que entra a un espacio de alto nivel, en un espacio tan jerarquizado como el Poder Judicial, implica efectivamente o evidencia una ausencia de masa crítica, son muy pocas mujeres, y lo que ha solido pasar es que aquellas mujeres, pocas mujeres que han llegado a espacios altamente masculinizados, lo que hacen como para sobrevivir es replicar, ¿no?, de alguna manera el sistema patriarcal que justamente excluye a las otras mujeres que por A o B razones no han entrado, ¿no? Entonces, más que de buenos o de malos, es importante generar una masa crítica, y esa masa crítica suele identificarse más o menos en el 30%. ¿Ya? ¿Y por qué sí? Hoy día pensaba es que además que estamos de las 6 de la mañana o de las 5, quienes escuchan RPP, nos hablando del Día de la Mujer, ¿no? Parece sencillo preguntarse por qué deberían haber más mujeres, ¿no? Pero en general creo que es una pregunta que pocas veces nos hacemos, y por eso es que creo que el único estudio que existe del Servir, y después yo he estado buscando, el otro podría ser el Ministerio de la Mujer, de la Igualdad de Oportunidades, que saca cada año y que no ha sacado el año pasado ni este año aún, ¿no? Pero no hay más herramientas que te den cuenta de siquiera cuántas mujeres y cuántos varones hay, porque realmente no es un problema público. Y ahí yo sí quería recordar cómo es que
Miren, para nosotros, como Estado peruano que en su soberanía ha ratificado un tratado internacional de derechos humanos de las mujeres, como es la CEDAW, ¿no es cierto?, además que data del 79, es un derecho estar en los espacios públicos. Y si bien se ha avanzado fundamentalmente en el espacio del ámbito político, ¿no?, las cuotas del 30% es un debate que se ha dado en la región, y no tanto en el espacio más desde el Estado del funcionarios o servidores y servidoras civiles, ¿no es cierto? El artículo 7 de la CEDAW establece que los estados deben tomar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida pública del país y en particular garantizando igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de políticas gubernamentales, en la ejecución de estas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Es finalmente un derecho que está reconocido en una convención internacional que tiene rango constitucional en el país y que fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979. ¿No? Incluso cuando las mujeres no teníamos los mismos derechos que nuestros esposos de acuerdo al Código Civil. Porque ya para finalizar, porque entiendo que es porque vamos a tener más momentos, ¿no? Porque tengo varios datos, ¿no? Sí quería como contextualizar este momento, ¿no? Pero además porque creo que como vengo más de sociedad civil y además porque me has presentado como abogada feminista, y eso realmente te lo agradezco, ¿ya? Difícilmente en espacios académicos se suele ser el apellido feminista a una participante, ¿ya? Creo que había que contextualizar en el momento en el que nos encontramos. O sea, nosotras somos mujeres las que estamos aquí, o hombres y mujeres que estamos aquí, que vivimos en una sociedad, en un país, en un estado que muy recientemente ha reconocido los derechos a las mujeres. O sea, quienes son universitarias, o sea, y tienen entre 15 y 25 años, de repente esto podría parecer algo ya dado. Pero quienes hemos nacido en los 70, ¿no?, y más quienes han sido nuestros padres, nuestras madres, es importante recordar de que nosotras, hasta el 1979, ¿ya?, no teníamos la prohibición de la discriminación sexual a nivel constitucional. Hasta 1984, los derechos de las mujeres y de los hombres que se casaban eran diferentes. Hasta 1993, que ahí sí ya habrán nacido algunos, bueno, varios no tampoco, ¿ya?, la violación sexual dentro del matrimonio estaba permitida. Y hasta 1997, la persona violada que se casaba con el violador, o sea, el matrimonio permitía que el violador y todos sus cómplices quedaran libres, ¿no? Entonces, para quienes son de mi generación, realmente estas ganancias son bien recientes. Y es por eso de que, digamos, esfuerzos como los que está haciendo Servir, que es identificar, es contar y sistematizar, que parecería como el mínimo, ¿no es cierto?, si uno quiere generar un cambio, porque ¿cómo vas a generar un cambio, generar propuestas si no conoces el diagnóstico? Creo que son saludables, o sea, son saludables y muestran un compromiso adicional, ¿no? Ya la siguiente voy a contar algunos datos más. Siguiendo con esta ronda, quisiera invitar a Claudia, que como han visto dentro de la currícula que hemos compartido, ella ha ejercido diferentes cargos de dirección en diferentes instituciones públicas, ¿no? Y quería pedirte tu reflexión, ¿no?, una primera reflexión alrededor de lo que lo que hemos escuchado y lo que has experimentado o lo que experimentas en la gestión pública. Agradecer a Ciudadanos al Día, a la Universidad del Pacífico, a Servir por esta invitación. Para mí es un honor estar presente como panel este día y poder compartir con ustedes mi experiencia personal como mujer y como funcionaria pública. Les hago un recuento muy resumido de lo que ha sido mi experiencia. Yo soy licenciada en Administración de Empresas. Luego que terminé la universidad, empecé a trabajar y siempre he trabajado en el sector público. Toda mi experiencia es en el sector público. Ya, si uno ve mi currículum, va a haber dos vacíos bien marcados, ¿no? Son mis dos hijos, mi orgullo, como el caso de muchas mujeres, ¿no? Y seguí avanzando. En el caso de mi primer hijo, pude quedarme con él 4 años. Con mi hija ya solamente fue 1 año. Había que trabajar. Y seguí avanzando. Cuando tomé la decisión de especializarme en el sector público, de llevar la maestría, fue una decisión muy importante
mucha gente me dice si hay un buen momento para iniciar una maestría. Y yo les digo, no es que haya un momento ideal, o sea, siempre, y como mujeres sabemos, hay muchas cosas que queremos hacer, muchos gastos que hay que hacer. Siempre ponemos también a nuestros hijos delante, pero también tenemos que darnos un espacio como mujeres. Tenemos que querernos, tenemos que entender que si queremos avanzar y seguir desarrollándonos, tenemos que invertir en nosotras. Ahí hay que pedir el apoyo de la familia, que comprendan y seguir avanzando. Y así fue. Hice mi maestría, fueron 2 años muy fuertes porque estudié muchísimo, porque hay que estudiar. Y eso se lo digo a todas las mujeres, hay que hacer las cosas bien. Nosotros podemos ser muy eficientes. Estudié bastante, era la 3ª promoción. Terminé y yo soy muy afanosa, muy ordenada, y fui la primera alumna que sacó el título de magíster de la maestría, a pesar de que era promoción 3. Tenía que terminar todo bien. Como muchos de nosotros nos gusta hacer las cosas bien y hay que terminarlas, ¿no? Terminé y la Universidad del Pacífico me dio la oportunidad, que yo agradezco mucho, de poder enseñar. Ya voy 4 años. Me prepararon, me capacitaron y me apoyaron, cosa que yo agradezco. ¿Por qué les cuento esto? Porque las oportunidades en la vida se van presentando y nosotros como mujeres tenemos que estar bien preparadas. No basta con decir, tiene que haber más mujeres en el sector público. Para poder llegar a estos puestos que queremos estar de directores, uno tiene que prepararse. Y no solamente llegar, señores, hay que mantenernos ahí. Y nos vamos a mantener a la medida que nosotros estemos bien preparados, tengamos la experiencia y pongamos mucha fuerza. Y la tenemos. Yo veo el caso del día a día. En los últimos años ya vengo ocupando puestos directivos a nivel de ministerios. Tengo muchas personas a mi cargo y veo el día a día cuántas mujeres como yo, como muchas de ustedes, cuando los caballeros se levantan a las 7 de la mañana, tal vez las mamás ya se levantaron, ya cocinaron, hicieron loncheras y están listas, llegan al trabajo y todavía arregladas. Yo digo, realmente es un esfuerzo que se hace. Llegan arregladas, salen de la hora y llegan a la casa a seguir trabajando. Hay que ver tareas, hay veces que atender al esposo, hasta a veces a los padres también. Nosotros tenemos como 2 trabajos, ¿no? Y ese es el día a día, y somos fuertes, y esa fortaleza que tenemos como mujeres hay que ponerla también en el trabajo. Y una idea que sí, que ayer estaba, mientras que escribía unas notas de lo que quería mencionar hoy día, me quedé pensando, ¿cuál es el rol de las mujeres que actualmente, como es mi caso, ocupamos puestos directivos? Es como un camino, donde algunos estamos un poco más adelante y hay otras que van a venir y otras personas que están delante de nosotros. Pero decía, ¿y qué hago yo por las mujeres que trabajan conmigo? Nosotros como funcionarias públicas, y ahí sí es un mensaje que dejo a las mujeres que como yo ocupamos cargos directivos, tenemos muchas cosas, muchas oportunidades de ayudar a las mujeres que trabajan con nosotros. Si nosotros queremos realmente generar un cambio, tenemos que trabajar, no es solamente pedirle a los caballeros, inclúyannos. Nosotros hay que ganarnos ese respeto lo vamos a ganar estando bien preparadas y ayudándonos para poder mantenernos en estos puestos, ¿no? Pero por otro lado, como mujer también les digo, yo soy consciente y también lo aprendí mucho en la universidad, 2 años que he estado estudiando acá. Uno sí puede ser eficiente en el sector público. Yo considero que las mujeres, aparte de que de verdad sí podemos hacer varias cosas a la vez y bien hechas, porque es una realidad, somos muy ordenadas. El hecho que tengamos que hacer tantas labores con los hijos y llegar al trabajo y regresar y todo, nos hace de alguna forma ser ordenadas. Entonces, cuando yo llego a un ministerio, a una dirección, yo busco conversar con el personal, enterarme un poco cuáles son sus objetivos, no solamente las damas, también los caballeros, ¿no? Es que es muy importante. Y con las damas, ver en qué se les puede ayudar. Me da mucho gusto que a lo largo de los años en que he podido ocupar cargos directivos he apoyado a muchas mujeres en que puedan terminar sus estudios o que puedan iniciar una maestría, porque eso les va a permitir tener mejores oportunidades. Y no se trata de que yo mejore, se trata de que el grupo humano que yo tengo a mi cargo mejoremos como grupo humano. El trabajo se nos hace mucho más agradable. Cuando yo no ocupaba un cargo directivo, les digo al inicio, cuando empecé a trabajar, recuerdo que tenía jefes que no les importaba
tal vez si uno era eficiente o no, ellos querían que uno salga tarde. Y esas 2, 3 horas eran horas que yo les quitaba a mis hijos, ¿no? Me parecía muy injusto y yo decía, el día que yo sea jefa, yo no voy a hacer así. El horario se debe respetar. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo bien en nuestro horario. Y eso tienen que entender los jefes también, los caballeros también. Ya, yo por lo general les digo, o sea, el que se queda más no necesariamente es porque trabaje mejor, o tal vez no quiere llegar a su casa, pero es su problema, no de nosotras. Entonces, en ese sentido, como mujer les digo que sí podemos, como directores, como gerentes, sí se puede ayudar a este grupo humano, a estas mujeres trabajadoras, a seguir adelante, a seguir adelante. Es muy importante, por ejemplo, yo motivo mucho a mi personal, yo les doy todos los permisos que ellos requieran, que no se pierdan las actuaciones de sus hijos. Yo me las perdí. Al comienzo me miraban como medios desencajados y yo les decía, al Día de la Madre, ¿por qué estás acá? Anda, el primer día de colegio, lleva a tus hijos, no te pierdas eso. Y regresan súper motivados. La gente se compromete con el trabajo, realmente lo sacas de cuadro y la gente se siente bien trabajar con uno. Pero también lo hago con los caballeros, porque es muy importante que los hombres tengan más presencia en la educación de los hijos. No basta, o no es como decían antes, las mamás hacen todo. No, los caballeros también, yo les digo, anda a ver a tus hijos, acompáñalos. Y de esa manera también ayuda a las otras mujeres, a las mamis, que no se sientan tan recargadas. Es un trabajo en conjunto y ese es un proceso que nosotros tenemos que cambiar el chip que tenemos y hacer que eso se generalice con otros funcionarios. De verdad, hay mucho por trabajar, pero también yo soy consciente que tengo yo, y como muchas mujeres más, la responsabilidad de ayudar a otras mujeres. Gracias. Quizás después, en algún momento de la ronda, podamos reflexionar sobre lo que tú has mencionado y lo que dice también la guía práctica de la OSD referida a cómo hacemos o qué mecanismos se deben desarrollar en el Estado para una generación que es la generación sándwich, ¿no? No sé si han oído hablar de la generación sándwich. Es el grupo de profesionales que tiene hijos pequeños, ¿no?, en edad escolar y tiene que ir a una serie de actividades, pero también tiene a los padres, ¿no?, en adultos mayores y que quizás ya no se pueden valer por ellos mismos. Entonces, es una generación que tiene doble trabajo, ¿no? No solamente velar a los hijos y velar por los padres, ¿no?, sino también su desarrollo profesional. Entonces quizás después podamos hacer también una reflexión alrededor de ello y qué mecanismos se pueden plantear entre los gestores públicos para poder, ¿no?, brindar oportunidades a mujeres y hombres en ese sentido. Juan Carlos, quería pedirte también una reflexión. Creo que el tema de igualdad es un tema que nos corresponde a todos, ¿no? O sea, no es un tema donde creo que algunos tienen que preocuparse y otros no tienen que preocuparse, sino todos. Y eso significa muchas veces cambiar algunos parámetros o algunas formas de pensar que creo que en ese momento no deberían existir. Digamos, por lo menos, si quieres asumir una forma, tienes la otra, ¿no? Y eso es un poco lo que nos lleva a hacer algunos estudios y pensar algunas cosas, ¿no? Y nos lleva, obviamente, Cintia, lo que ha planteado a una información que se está trabajando, que estamos trabajando, pero de la cual, digamos, ha dicho 3 o 4 veces, esto lo tenemos que estudiar, esto tenemos que verlo exactamente y eso tenemos que reflexionar un poco más. Entonces, por ejemplo, ¿no?, el tema de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo tiene que cambiar la lógica que se tiene en el país. Y yo diría la lógica en general, hombres y mujeres. ¿Por qué razón? Porque los hombres tienen que también ir a su casa a trabajar. Y tienen que, digamos, cambiar los pañales, lavar los platos, quedarse con los chicos, lo que fuere. Pero es un tema de responsabilidad compartida. Sin embargo, en este momento todavía eso no sucede. Tenemos que ponernos a pensar cómo hacer el tema de la formación y capacitación. Porque es una locura que sigamos pensando que la formación y la capacitación en el país tiene que ser en las noches o los sábados y domingos. Porque lo que tenemos que ponernos a pensar es que hay espacios en los cuales tienen hombres y mujeres que estar responsabilizándose de sus familias.
sobre todo en determinados momentos. Y como decía Carito, no únicamente con respecto a los hijos, sino también con respecto a los padres. Ah, no, tú eres una mujer, encárgate de la mamá, del papá viejo, ¿no? Entonces, hay un tema que adicionalmente tenemos que pensar. Y además, tenemos que pensar en el tipo de liderazgo que queremos en las cabezas de las instituciones. Llámese esto actividad privada o actividad pública. Aquel líder que no es líder únicamente porque conduce el equipo, sino que sabe pensar que parte de su equipo o todo su equipo tiene responsabilidades que cumplir con respecto a su familia, a sus padres o, digamos, otro tipo de responsabilidades. Entonces, lo que nos abre la puerta del estudio y lo que ha mencionado Cintia es ¿qué hacemos concretamente? O sea, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos rompiendo la cabeza y tratando de tomar algunas medidas es en el caso de los gerentes públicos. ¿No? Gerentes públicos seleccionados meritocráticamente, donde no hay una diferencia en la selección, pero sin embargo es una constante. 30% de los que postulan son mujeres, 30% de los que ingresan como agentes públicas son mujeres. Entonces, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando atrás? Tiene que ver con un tema de formación, tiene que ver con un tema de tiempo. ¿Qué estamos haciendo para aquellos personas, hombres, mujeres que tienen hijos chicos, puedan y que sean responsables con respecto a ellos, puedan efectivamente capacitarse más? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué cosa nueva estamos pensando? Entonces creo que por ahí viene el tema. Y hay cosas, digamos, dentro del propio estudio que es complicado, ¿no? Yo pensaba, en el caso de las enfermeras, que es donde hay un grupo de empleo bastante, grande en cuanto a mujeres. Hay ahora, creo que todavía relativamente muy pocos, pero hay más enfermeros. Ya estamos entrando en una lógica, y no sé si va a ser bueno eso, pero hay que estudiarlo, igualitaria. Porque también tenemos que pensar, y Zulema Tomás, que está acá, me dirá, estoy de acuerdo contigo, más profesionales de la salud, médicos, médicas, porque además es una excelente directora y siempre la pongo de ejemplo en muchas cosas, cómo comenzamos a ser más igualitarios en eso, ¿no? Pero hay otras profesiones que sí tenemos que repensar. Por ejemplo, lo que decía Cintia hace un momento, las profesoras de nido, inicial y de primaria. ¿Podemos pensar en este momento en que sea igualitario hombres y mujeres? O sea, ¿cuántas mamás, cuántos papás estarían dispuestos a que el profesor de nido sea un hombre? O sea, en la verdad, ¿no? O sea, diciendo, no sé exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos invita el estudio es a ponernos las pilas, a comenzar a reflexionar como país en una serie de cosas. Y creo que es importante eso. Y nos pone a crear más data a efectos de poder decir qué es lo que está pasando y cómo lo revertimos. Porque lo importante es que aquello que no está bien lo podamos revertir. Y es un poco la lógica y con eso termino, del estudio último que estamos tratando de hacer de las brechas salariales. Y si, por ejemplo, aquellos que ingresan a través de el CAS está viendo o no está viendo brechas salariales. Si además tenemos que ponernos a pensar si las competencias que estamos pidiendo en momentos de directivos tienen a un sesgo o no tienen un sesgo vinculado a preferir a los hombres sobre las mujeres. Es una cosa que tenemos que revisar. Entonces, son varias cosas que nos invita el estudio a poder repensar y a poder decir, bueno, estamos en el camino correcto o tenemos que virar hacia una nueva manera de hacer las cosas. Creo que por ahí la importancia del estudio es esa y obviamente
a incentivar a que sigamos, sobre la base de evidencia, poder hacer algunos cambios concretos en nuestra sociedad, ¿no? Querías completar una idea, entiendo, y mira, a mí me gustaría muchísimo escucharte alrededor de lo que querías decir después de tu primera intervención. Sí, bueno, gracias, Caro. Sí, había algunas cosas que voy a retomar un poco la ilación, digamos, lo que se ha estado conversando. Claro, yo creo que el estudio te devuelve una mayor participación de las mujeres, pero evidentemente una segregación vertical que pasa, digamos, en el espacio público y en el privado también, y en general en los espacios, ¿no? Hay mayor participación de las mujeres fundamentalmente en determinados espacios, menor decisión, conforme va escalándose a mayor poder, menos participación de las mujeres, ¿no? Pero también me preguntaba yo dos cosas. Uno, mirando, ya más como en la línea de seguir, mirando el informe de la LIO, de la Ley de Igualdad de Oportunidades que hace el MIM, pero que, le llama así, mujeres en los cargos de tomas de decisión. O sea, y creo que está construido a partir de lo que las diferentes instituciones le informan, ¿no? Acerca de lo que ellos consideran que son cargos de toma de decisión. Porque me he dado cuenta que hay diferencias fuertes también de un año a otro en el número, entonces, debe haber hay un nivel de subjetividad también de cada ministerio. Pero ahí, claro, uno encuentra que, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, el 63% de cargos de toma de decisión están en mujeres. Entonces, más o menos, en el Ministerio de la Mujer, claro, la mayoría de jefas, bueno, en sencillo, son mujeres. Mientras que en el MINDEF, Ministerio de Defensa, solamente el 9% está en cargos de toma de decisión. Y bueno, y tiene la lista de todos los ministerios e instituciones, ¿no? El MIN, está el MINB, el MINCU, el MINCETUR, MINJUS, que tienen mujeres en cargo de toma de decisión, y mientras que por abajo está Relaciones Exteriores, Agricultura, Transporte y Comunicaciones, y al final está el Ministerio de Defensa, que parece más o menos obvio de, digamos, el Ministerio de la Mujer, mujeres, el Ministerio de Defensa, que está en jerárquico patriarcal, digamos, esas instituciones, hay muchas menos mujeres. Entonces, claro, también es cierto de que el 3 de cada 10, si es que uno empieza a mirar dentro del Estado, los diferentes sectores o diferentes instituciones, uno va a encontrar diferencias, y sí sería interesante ver esas diferencias para ver cuál es la dinámica de ese sector, de esa institución, y qué es lo que está pasando. Yo quería compartir una información que nosotras recogimos hace algún tiempo ya del sistema de justicia, ¿ya? Hicimos entrevistas a magistradas y magistrados, sacamos data, nos pusimos a contar, y ahí por eso valoro tanto su informe, porque realmente contar jueces y juezas y tratar de calcular así con el nombre 1-1 es para las personas de afuera, de verdad, abrir un link, sale el nombre del juez, ya se cierra, vuelves a abrir, y así. No hicimos el esfuerzo de contarlos, pedimos por acceso a la información también, y nos dieron como que 200 jueces no tenían sexo, no sabían si eran hombres o mujeres. Cada vez que cuento esto, las personas dicen qué pena, pero no, se refiere a que, para que vean cómo está el sistema. Imagino que a estas alturas ha mejorado. Yo ayer traté de entrar a la página web, había cortes superiores como la de Ancash que no tenían data de jueces y juezas, solamente el presidente de la corte, entonces es muy complejo. Pero bueno, hicimos esa investigación y creo que hay algunos datos, está publicada, que uno puede ir a mirar como los datos concretos, pero sí era interesante el tema de la segregación vertical, pero también la horizontal, ¿no? Entonces, bueno, ya con datos más actuales, porque eso sí saca la lío, uno puede encontrar cómo es que, por ejemplo, en términos de lo vertical, si bien las mujeres constituyen el 40% de magistradas y magistrados en el Poder Judicial, 40% mujeres magistradas y 60 magistrados, ya uno da cuenta cómo es que en la Corte Suprema son 17% solamente, en la Corte Superior son 27%, van aumentando, en los juzgados especializados son 35%, en los juzgados de paz letrados son 49%. Entonces ahí se repite esta lógica de segregación vertical. Pero además cuando uno mira los juzgados y las especialidades, en ese momento, digamos que sí mapeamos todo porque abrimos cada uno de los... ¿no? Y porque me imagino. Ya, ahí salía mucho de que evidentemente había una predominancia de mujeres en familia. Y además eso se constataba con unas entrevistas que hicimos a magistrados y magistradas de Lima, y ellos decían que los espacios donde mejor se desempeñaban las mujeres, en general la mayoría decía que podían cualquiera, pero quienes optaban por decir en algún espacio,
no, perdón, encuesta fue eso, una encuesta a magistrados y magistradas, o sea, aparte de la estadística, la encuesta, los que decían, hablaban de las mujeres en derecho de familia y los hombres en derecho penal, ¿no? Yo ahora no he tenido el tiempo de contar sinceramente cuántos, pero sí encontré, por ejemplo, que ahora en este momento, ¿ya?, las salas de familia tienen un 83% de mujeres y los juzgados de familia un 76%. Entonces ya no entré al de comercial, digamos, para ver en Lima, fundamentalmente por falta de tiempo, porque de verdad tienes que abrir juzgado por juzgado y son más de 30, solamente en Lima, y si uno quiere hacer la dimensión nacional es mucho más allá. Pero cuando nos pusimos a contar, sí había también esta segregación temática que de alguna manera seguramente se repite también en los ministerios, ¿no? Y que pasa hasta por el tema de quiénes son ministras y ministros, ¿no? O sea, hay una prolongación, o sea, de alguna manera ha funcionado así, ¿no? En la división sexual del trabajo, de la que hablabas hace un momento, ¿no? Las mujeres nos hemos visto involucradas más en el espacio doméstico. Es como si parir trajera como lógica consecuencia no solamente dar de lactar, que evidentemente sí lo hacemos solamente nosotros, sino también ya lavar pañales, cocinar y de paso también limpiar, ¿no? Y de paso, o sea, toda la parte del cuidado y la parte reproductiva, que es muy importante, pero muy poco valorada también. Entonces, cuando salimos al espacio público, solemos entrar a los espacios de cuidado público también. Y yo me preguntaba, no sé si se ha hecho ejercicio en este informe, si sacamos a las enfermeras y a las profesoras de inicial y primaria, que constituyen el 50%, entiendo yo, del total de mujeres servidoras en el servicio civil. O sea, si sacamos a la mitad son 400.000, 700.000 mujeres, creo, ¿no? O sea, si sacamos a las dos vamos a tener solamente 350.000. Yo no sé cómo es que variaría, o sea, seguramente si sacamos a las enfermeras y a las profesoras de inicial y primaria, que es la prolongación del espacio doméstico en el espacio público, la participación de las mujeres en el espacio público, creo que no llegaría al 49, 47, 48%, ya no recuerdo bien, en el que está en este momento, ¿no? Entonces, otra cosa que fue interesante para nosotros y que creo sería interesante que lo hicieran, ¿quiénes? Porque creo que ya servir, digamos, debería ser como una iniciativa y ya cada sector como analizar internamente también. Pensaba yo, desde el año pasado existe la obligación de crear un mecanismo para igualdad de género en todas las instituciones públicas. Y de hecho, a estas alturas, por ejemplo, 18 ministerios, todos los ministerios, menos el Ministerio de Cultura, lo tiene. No se pensaba quién se va a encargar de mirar adentro, o sea, deberían de ser, desde mi punto de vista, esos mecanismos. El Poder Judicial tiene su comisión de género, el Ministerio Público de menor vuelo, pero también tiene esa comisión de género. Deberían de encargarse no solamente de transversalizar el género en términos del servicio público, sino transversalizar el género internamente, ¿no? Y bueno, y eso como para recordar cuáles son los estereotipos cuando Cintia mencionaba la palabra prejuicios y creencias, bueno, subjetividades, ¿no? Yo pensaba en lo que nosotros encontramos en el Poder Judicial en ese momento, ¿no? Cuando se decía, bueno, cuando se les preguntaba, habían varias opciones, ¿ya? Características para administrar justicia. Para las mujeres, las características favorables que tenían, ¿ya? Miren, la primera que salía era la probidad, que tiene que ver con la honestidad y que tiene que ver con el estereotipo también de que las mujeres somos más honestas, ¿no? Después la justicia. Y las incompatibles era que las mujeres éramos más emotivas, ¿no? Y por lo tanto nos podía hacer menos imparciales al momento de administrar justicia. En el caso de los hombres, o sea, había un grupo fuerte que no decía estereotipos, o sea, por si acaso, no llenaba, decía no tiene ninguno, pero quienes llenaban, porque sí había un grupo, digamos, hablar de 37% es considerable, o sea, por el tema de la probidad, ¿no? Bueno, en el caso de los hombres, lo favorable era su formación y experiencia, ¿ya? Seguida de su determinación. Y en el caso de los hombres, lo incompatible más bien era la deshonestidad y que eran influenciables. Entonces, claro, por eso es que no es casualidad que cuando hablan, o sea, no se han dado cuenta que hasta simbólicamente de anticorrupción ponen una jueza mujer, ¿no? Porque es como, ¿no? De hecho, en la ODECMA, bueno, digamos, hay una asociación ahí que también, o sea, no vamos a llegar al esencialismo de que por ser mujeres somos mejores per se, o, ¿no? Y lo otro, y ya para cerrar esta intervención, porque ya me estoy tomando ya todo el tiempo,
se les preguntó cuáles eran las razones por las que no accedían a instancias superiores y magistrados y magistradas contestaron. Claro, la primera era porque a las mujeres no les interesan los espacios de poder, ¿ya? La segunda, porque los mecanismos de ascenso son discriminatorios, luego que no se capacitan. Y bueno, después estaba el tema de la maternidad, no era lo primero que señalaban. Pero sin embargo, cuando se hicieron entrevistas a profundidad, pocas, pero se hicieron a magistradas, ¿ya? El testimonio que ellas daban, de alguna manera, evidenciaba que había una relación, o sea, que el tema de que no les interesa, no es que tanto no les interese, sino que está muy vinculada a las expectativas que tienen de compatibilizar justamente esto que señalas, la vida en el espacio público y en el espacio privado. Entonces voy a leer alguna, por ejemplo, ¿no? Había una que dijo: creo que la posibilidad de ocupar puestos va por el tema del poco tiempo, del interés en la Suprema. Claro, la pregunta era ¿por qué no postula a la Suprema, no? De los 18 magistrados actuales, entre titulares y provisionales, hay 2 magistradas mujeres, porque una era provisional, la otra era la titular. El órgano de control de la magistratura sí está en manos tanto de Lima como del Poder Judicial de mujeres. Ahora la magistrada está en Lodigma, de Lima se ha casado hace poco, o sea, de alguna manera puede estar en Lodigma porque se ha casado recién, ¿no? Ya no tiene niños, la otra magistrada sí es soltera, ¿no? Entonces, digamos. Y hay otra que señala, y ya con eso cierro, porque seguramente vamos a hablar de la división de trabajo en algún momento, bueno, ya lo has manifestado, pero que es crucial. La marcha de la institución de repente está un poco más alejada de nuestros intereses, ¿ya? Porque frente a nuestro trabajo, o sea, aparte de nuestro trabajo, o sea, ellas dicen, nosotros trabajamos, lo que nos interesa es el trabajo de nuestra casa, de nuestros hijos. Entonces, el escaso tiempo que nos queda está de repente para ir a trabajar en temas de reforma. No hablo de todo el mundo, ¿no? Pero tenemos ese escaso tiempo para ir a ver a nuestros hijos, lo que no sucede con los varones. Y desde el punto de vista de la política o de la política institucional, nos automarginamos, por un lado, y los hombres copan rápidamente esos espacios de poder. Entonces, esta idea, creo yo, y hay varias entrevistas ahí que dan cuenta de eso, la idea de que a las mujeres no les interesan los espacios de poder, creo que es una respuesta que hace que recaiga en las mujeres y no en el sistema el problema. Porque creo que no es que tanto no les interese, sino es que el sistema no está preparado, ¿no?, de alguna manera para responder a hombres y a mujeres por igual, y en ese marco genera ideales de trabajo que responden a un ideal fundamentalmente masculino. Y por ello, claro, uno podría ir avanzando, creo yo, en términos de seguir como hace, o sea, si hay lactarios, ¿no? Si se respeta el tema de no despido cuando está embarazada, que es lo que acaban de ampliar el año pasado, inclusive para todas las personas CAS, el tema de, bueno, todo de alguna manera que pueda garantizar la compatibilización, pero si es que no se rompe la división sexual del trabajo que, o sea, claramente señalas, y eso pasa por cómo es que, o sea, creo yo, esta idea de reconocer también a los hombres derecho de quedarse en la casa o inclusive obligarlos a quedarse como para que al empleador de alguna manera no les resulte de todas maneras más costoso, entre comillas, ¿no? Decir, no, es que, si es que, y además que aunado al prejuicio, ¿no?, poco vamos a avanzar. Creo que sí es importante dar las condiciones laborales para que las mujeres podamos entrar al espacio público, el tema de la guardería, ¿no?, el tema, pero es a largo plazo lo fundamental es romper la división del trabajo, porque si no, lo que estamos haciendo es de alguna manera también reforzar que son las mujeres las que tenemos que hacer esto del espacio doméstico, y lo que tenemos que hacer, y claramente señalabas, recargarnos una doble, triple jornada laboral, que es lo que está pasando en la realidad, ¿no? Y ya para cerrar finalmente, hay algunas cosas que claro, a la larga es romper la división sexual del trabajo. El sistema de justicia es meritocrático. El Consejo Nacional de Magistratura son los que eligen, ¿ya? Entonces, pero sí había que revisar, o todavía está pendiente revisar, todo el sistema de selección para ver si es que en la selección, bajo argumentos teóricamente igualitarios, ya no se está viendo una discriminación indirecta. O sea, no sé si para ser buen juez tú necesitas haber escrito libros. O sea, si para ser un buen profesor seguramente sí, porque estás investigando, ¿no? El tema de los libros, los doctorados, o sea, habría que ver cómo es que se evalúa eso, uno. Lo otro es el tema de las facilidades y finalmente sí replantear el tema de las acciones afirmativas que,
bueno, habría que decir son cuotas, son de inicio o de final, o sea, cuando mencionabas cómo hacemos como para que más personas postulen, es una acción afirmativa de inicio, ¿no es cierto? No estás diciendo voy a elegir a 50, pero sí como aseguro que al menos el 50% que postula sean mujeres, son mecanismos que deberíamos intercambiar. Esta reflexión que estamos teniendo va muy de la mano con las recomendaciones claves de política pública que tiene la OCDE respecto a qué cosas se deben hacer justamente para propiciar esta reducción de brecha y que más mujeres ocupen cargos superiores en el servicio civil. Son 11 recomendaciones, las vamos a compartir luego vía nuestras redes sociales y nuestra página, pero yo quería preguntarle a Claudia, ¿no? O leerles primero 2 de estas recomendaciones y quería preguntarte, Claudia, ¿cómo lo has visto cómo en tus en los diferentes cargos que has tenido, porque has trabajado en diferentes sectores, ¿no? La primera recomendación es diseñar mecanismos específicos para mejorar el equilibrio de género en puestos de liderazgo y sectores de acción política y categorías profesionales, de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, fijar objetivos a gerentes, ¿no? Programas de tutoría y redes para mujeres profesionales en donde predominan los hombres, ¿no? Que tiene que ver también con cómo en el Estado en general no hay redes, ¿no? Creo que la única red que existe es la de Servir, ¿no? De gerentes públicos, pero constantemente cuando tenemos el premio Buenas Prácticas lo que vemos es que mucha gente de la misma profesión o de los mismos sectores no se conocen y experimentan los mismos problemas. Tenemos esta sensación de que no se generan redes de acompañamiento y no específicamente en temas de profesiones dominadas por hombres, ¿no? Y la segunda recomendación es reforzar el liderazgo e identificar la rendición de cuentas de la administración de los ejecutivos para garantizar el equilibrio de género en todos los niveles y grupos ocupacionales, incluso mediante acuerdos de desempeño, que va un poco en la línea, Yane, de lo que tú mencionabas. Bueno, hay una serie de planes que menos Ministerio de Cultura lo tiene, ¿no? Pero ¿cuánto rendimos cuenta alrededor de que estos planes se están llevando a cabo, bajo qué mecanismos y qué logros han tenido, ¿no? Entonces quería pasarle la palabra a Claudia. Okay, perfecto, muchas gracias. Respecto al primer punto, comentabas que eran objetivos a gerentes y el tema de redes, el acompañamiento. Es importante que en los diferentes sectores se establezcan metas de avance, que se pueda hacer un seguimiento. Depende mucho también de los funcionarios, ¿no? Depende mucho de ellos. El hacer ese acompañamiento a los distintos trabajadores en una entidad, tantos caballeros como damas, depende mucho del tipo de liderazgo que tenga el director o el gerente. Por ejemplo, en mi caso puntual, yo soy bien exigente en el trabajo. No crean que porque converso, me encanta ayudar a la gente, que somos un grupo humano, pero ellos saben, yo soy sumamente exigente. Pero es exigencia que tengo, les hace bien porque se están formando como mejores profesionales. A mí, por ejemplo, me parece inaceptable un documento mal redactado. Si una persona no, ya siendo profesional, no redacta un bien documento, yo se lo devuelvo. Y si tiene que llevar un curso de capacitación en redacción, se le apoyará. O sea, es las ganas que le ponga a la persona. Eso es un factor importantísimo, un factor clave. Hay que hacerles un acompañamiento. También hay que felicitarlos a medida que vaya avanzando el personal en este desarrollo también. Y siempre considero que es muy importante que todos los directores empecemos yo, por ejemplo, voy a mis reuniones siempre acompañada con mi personal. ¿Por qué? Porque es importante que también empiecen a tener esa experiencia a nivel de reuniones en alta dirección, y también porque nadie es indispensable. Si uno no está, no se acabó, no se cayó el ministerio, ¿no? Tiene que seguir el aparato, tienen que continuar. Entonces, en este proceso, un acompañamiento es un trabajo bien completo que se tiene que hacer, pero lo principal es que las personas tengan las ganas de apostar y convencerse de que pueden, ¿no? Eso es muy importante en cuanto al tema de las personas. Me parece muy interesante el tema de las redes, el acompañamiento, y sería excelente tener un espacio donde se pueda compartir
con otras funcionarias también, las experiencias que tiene uno. Por ejemplo, yo les digo, o sea, muchas veces se ve que si los hijos están bien, los papis, las mamis están tranquilas. Llegamos al ministerio hace un año, encontramos el Ministerio de Transportes, por ejemplo, hizo un trabajo muy de cerca con el área de recursos humanos. Las academias de verano eran solo en la mañana. ¿Ustedes saben el problema que es para la mamá traer al hijo y después llevarlo a la casa? Uno no sabe dónde vive. Entonces, olvídense, dijimos, las pobres mamás o los papás andaban súper estresados. Ese año hicimos unas academias de verano de 8 a 5. Todo el día los niños regresaban agotados, contentos, y los papás contentos. O sea, lo encajamos con el horario de trabajo y la verdad que fue un éxito. Y son así una serie de acciones que se pueden ir tomando, como les digo, siempre muy de la mano con el área de recursos humanos, y se les puede hacer muy, muy llevadera el trabajo en general a todas las, no solo mujeres, también hombres, ¿no? No sé si algo más me dirías. Dicho sea de paso, yo he visto, bueno, alguna vez he tenido una reunión en el Ministerio, en el MTC, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Claro, ahí el ministerio es bien grande, ¿no? Y entonces hay la posibilidad de tener una academia de verano para que los hijos de los trabajadores puedan, ¿no? Asistir. Pero la pregunta que me queda es, ¿cómo facilitamos también este tipo de acciones en otras entidades del Estado, ¿no? En donde podrían durante el verano, ¿no? O en general, en cualquier momento del tiempo, tener los niños, ¿no? Una oportunidad de aliviar de alguna manera el trabajo de los padres, ¿no? Porque no todos los espacios en la gestión pública, en algunos casos son alquilados, ¿no? Son diferentes, ¿no? Sí, por ejemplo, y la experiencia que tengo, bueno, cuando llegamos a Transportes hay un centro recreacional muy grande, está bastante descuidado, los niños no podían ni meterse a la piscina, tiene patera porque está todo oxidado. O sea, inmediatamente cambiamos todo eso, o sea, no podíamos permitir que algún niño, algún hijo, algún trabajador ahora ya tienen hasta parrillas, están yendo cada vez más, e inclusive, les comento, estamos haciendo un plan piloto, hay un grupo de trabajadoras dentro de mi dirección, del área de abastecimiento, se van a nadar a su hora de refrigerio. No todos saben nadar, entonces me comentaron eso, le dije, qué bien chicas que estén yendo, son básicamente mujeres, les vamos a poner un profesor para aquellas que no sepan nadar, y regresan súper relajadas, rinden más, vienen contentas, porque no todos tienen la oportunidad de ir a un gimnasio. Cuando no hay un centro recreacional o ambientes grandes, también estuve de directora general en Produce. Ahí tranquilamente, lo importante es las ganas de querer hacerlo, ¿no? El director de Recursos Humanos coordinó con una academia, hicimos un convenio. Y se les dio la actividad igual en el horario de 8 a 5, súper completo. O sea, sí se pueden hacer las cosas bien. Es importante que uno quiera hacerlo, que se ponga en el lugar de la otra persona. ¿Cómo les van a poner unas academias de mediodía si la persona no va a saber qué hacer con el hijo a esa hora? ¿No? Entonces, sí hay salidas, por supuesto que las hay. Gracias. Juan Carlos, quería leer dos de las recomendaciones que tiene estas recomendaciones claves de la OCDE en políticas públicas, ¿no? Promover el reclutamiento basado en méritos, a la vez es una recomendación, ¿no? Promover el reclutamiento basado en méritos y a la vez dar preferencia a las mujeres igualmente calificadas como medida de transición en los puestos del sector público. ¿Qué significa, ¿no? Elaborar medidas concretas para garantizar la desaparición efectiva de barreras sistémicas que todavía existen en los procesos de contratación, inclusive sesgos vinculados a las personas que tienen que cuidar o dar atención a alguien, ¿no? Y qué efectos y decisiones laborales tienen, ¿no? Lo digo porque en algún momento cuando he promocionado el evento, una persona me comentó, bueno, pero las mujeres no ascienden porque el cargo está casi delimitado para que tenga muchos años de experiencia o tenga varios años de experiencia, y si se va 2 años para, ¿no?, cuidar a sus hijos, entonces, y luego regresa a la gestión pública, no va a cumplir con el tiempo que se requiere dentro del cargo, o porque hay delimitaciones específicas respecto a el perfil de la carrera, del cargo, ¿no?, que no le permite a la mujer, ¿no?, ascender o participar en el concurso, ¿no? Y quería que, por favor, nos comentes qué se ha hecho en ese sentido en el servicio civil. Yo lo que creo es que, o sea, lo bueno de ir buscando evidencia es que puedes después tomar algunas decisiones
y ver qué funciona y no qué funciona, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de las cuotas, que de repente vamos a estar en desacuerdo ahí, no sé cuál es tu posición, pero digamos, el tema de las cuotas yo no sé si ha funcionado en el país, ¿no? O sea, creo que se ha querido imponer cuotas en varios sitios y, digamos, no ha logrado lo que ha querido. Y creo que no sé si ese es el mecanismo o de repente funciona para determinadas cosas y no para otras cosas. Por ejemplo, en el tema de selección, lo que nosotros partimos es que tenemos una lógica de tratar de favorecer a determinadas personas, sea estos hombres o mujeres o principalmente hombres, digamos, o aquellos que ya están en el cargo, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que se han venido realizando para efectos de poder hacer la selección más meritocrática. Realmente meritocrática. Entonces, por ejemplo, hay un instrumento que es el manual de puestos tipo, en el cual te dice qué es lo mínimo que tienes que establecer para ese puesto. Entonces, si dice 30 años de experiencia, obviamente sabes perfectamente que dada la historia, lo más probable es que sea un hombre el que la pueda obtener. O inclusive, yo me pude pensar, me parece excelente lo que tú dices, saquemos las cifras de determinados oficios, pero también tenemos que sacar parte de los militares, ¿no? Para ver cómo va la cosa exactamente y qué se puede hacer, ¿no? Para efectos de poder tomar decisiones importantes. Si es que decimos, por ejemplo, que tengan 2 maestrías o maestría, ¿por qué tienen que tener maestría en determinados cargos? Directivos, ¿eh? ¿Por qué? O sea, la maestría te da competencias reales para poder liderar equipos, para poder trabajar, digamos, con determinadas personas, etcétera, etcétera. No. Entonces, yo creo que el manual de puestos tipos lo que nos ha hecho es repensar las cosas, a decir qué es lo mínimo que tienes que hacer y qué puntos tienes por determinadas cosas y cómo enfocar todo el tema por competencias. Es decir, si es que tienes las competencias y cómo comienzas, digamos, a capacitar no únicamente en tema de conocimiento, sino también de competencias. Por lo menos son pocas las universidades que están enfocándose también en el tema de competencias. Creo que eso es sumamente importante. E ir cruzando, por ejemplo, yo me pongo a pensar en Servir. Ya, en Servir, en línea, hoy, son 6 gerentes, 4 son mujeres, 2 son hombres. Digamos, en apoyo son más hombres que mujeres. ¿Por qué? O sea, ¿hay algo? ¿Ha pasado algo? Me pongo a pensar, digamos, en términos generales, y podrías tú ser tener una evaluación mucho mayor de eso, tengo la impresión que la equipararidad en directivos es mayor en línea que en apoyo. Tiene que ver con que determinadas profesiones básicamente van hombres. No lo sé. Eso es una cosa que habría que investigar para efectos de lograr ciertos cambios. Yo tengo la impresión de que los cambios generalizados podrían no funcionar. Creo que hay que dar ciertas flexibilidades para cambiar en determinados digamos, sitios o determinadas instituciones. Creo que cada jefe debe tener claro qué está pasando en su institución, porque el remedio en un caso podría no funcionar en otro. O, por ejemplo, una cosa que nosotros evaluamos, parte de lo que hacemos en Servir con el Ministerio también de la Mujer, es el tema de los lactarios, ¿ya? Entonces, en el tema de los lactarios, yo hoy no tengo el dato de cuántas veces, nosotros en Servir tenemos 4 locales y tenemos 4 lactarios, cada uno en su local. No sé, digamos, cuántas veces se utiliza el lactario en la institución, ¿no? Digamos, me tengo la impresión que en uno de los locales casi no se utiliza. Por varias razones, también totalmente atendibles por la propia madre, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener data
totalmente individualizadas, si se quiere, de acuerdo a la institución, para tomar cierto tipo de decisiones. Obviamente, digamos, vamos a hacer una gestión ante el Ministerio de Transportes para efectos de poder ir a la piscina de vez en cuando. Pero creo que sí tenemos que ver el tema, por ejemplo, la selección. El tema de la selección tenemos que ver desde los requisitos para la selección, hasta cuándo se hace la selección, sábado, domingo, hasta, o sea, si deben hacerse esos días, hasta determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, en gerentes públicos, la mayoría de veces lo que hacemos es, nos vamos a la escuela naval, 3 días, 4 días, ya, ¿eso está bien o está mal? ¿Eso genera o no genera un problema a determinados candidatos o candidatas? O sea, ¿qué pasa con aquellas, que es una cosa que sí hay un tema de evaluación, aquellas gerentes o gerentas que los enviamos fuera de Lima y tienen familia? Porque, digamos, tendría que tener la disponibilidad para hacer eso. O sea, es cierto que pueden decir no, ¿ya? Digamos, en la realidad, ya eso se ha convertido en, tú puedes decir no, yo prefiero quedarme acá, etcétera, etcétera. ¿Cuáles han sido los problemas que han tenido las gerentes que han sido designadas a otros sitios? O sea, todo eso son data que obviamente nos lleva a repensar y a ir cambiando un poco las cosas. Ahora, para efectos de finalizar, necesitamos evidencia, pero además sí necesitamos tomar medidas concretas para efectos de lograr determinadas cosas, ¿no? Y esto es cómo logramos, por ejemplo, y eso es lo que estamos repensando, es que en el caso de los directivos y en el caso de que no sean directivos, cómo tiene que ser la selección de tal manera que puedan ser libremente, digamos, asumido el cargo por un hombre o por una mujer o por una persona que vive en tal sitio o que vive en otro sitio. Entonces, la única manera, o quizás una cosa que Cintia nos ha dicho claramente, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay menos mujeres jóvenes que no están entrando en el Estado? Hemos hecho un estudio que todavía estamos viéndolo digamos, desde política con Cintia, de los jóvenes y el Estado. Pero ahí tenemos que hacer que debe estar, ¿no? Segmentado, hombres, mujeres, por qué quieren entrar al Estado, por qué quieren quedarse en el Estado o por qué no quieren entrar al Estado. Entonces, eso nos llevará a tomar ciertas decisiones de cómo hacer una mejor selección. Y digamos, has tocado un punto complicado, ¿no? Que habría que hacer la discusión de cómo se eligen los jueces. Yo recuerdo a una juez a la cual yo conozco que fue rechazada porque, digamos, su marido era una persona pudiente, o sea, tenía un buen trabajo, ganaba muy bien, y le dijeron que ella era corrupta. O sea, le trataron de decir que no la rechazaban porque era corrupta, porque tenía mucha plata en su casa. O sea, digamos, cosas de esa naturaleza en la cual le achacamos cosas absurdas, ¿no? Entonces, de repente habría que pensar un poco mejor, me imagino que estaremos en la misma línea de hacer una selección y que en el propio Consejo Nacional de Magistratura, digamos, existe una equiparidad entre quienes están, digamos, entre hombres y mujeres para seleccionar, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias. Has tocado 2 recomendaciones justo que también están en el documento, además de las reflexiones, ¿no? Que es implementar más elementos de pagos basados en el desempeño en lugar de la titularidad, que es parte de lo que tú mencionabas, ¿no? Que un título no debiera ser la base de la elección. ¿Dice pagos? Sí. Implementar más elementos de pago basados en el desempeño en lugar de la titularidad. Ya. Por ejemplo, en eso estamos... Y ascensos basados en sistemas de medición de desempeño robusto para impactar positivamente en la desigualdad. Ahí hay un problema. ¿Ya? Hay un problema que... O sea, por eso nosotros en la evaluación de desempeño lo que hemos querido hacer es no plantearlo como parte para recibir remuneraciones, cosa que se hace en algunas instituciones y no estamos a favor de eso. ¿Por qué razón? Porque lo más probable es que el incentivo para eso es quédate más tiempo en el trabajo.
Y lo que genera eso, obviamente, es un impacto, digamos, velado en contra de la mujer. Es igual que el tema de toda la discusión del medio tiempo, ¿no? De la jornada parcial. El quitarle ciertos beneficios, por ejemplo, que sucede en la actividad privada, tiene un efecto importante principalmente en la mujer. Según, digamos, evidencia existe. Entonces, por ahí va. Ahora, el tema de ascensos obviamente tiene que ver con desempeño y hay que hacer una evaluación de desempeño como estamos tratando de hacerla en las entidades adecuada, objetiva, con objetivos muy bien planteados. Y en segundo lugar, dentro de lo, como decía Claudia, dentro de la jornada, ¿no? Porque creo que es lo que habría que pensar. Antes de que lleguen las preguntas, porque hay esas opciones también desde redes sociales y aquí en la sala, Janet, yo quería hacerte que en todo caso, si puedes compartir, ¿no? Algunas ideas desde tu ejercicio de defensa de derechos humanos y acceso a la justicia sobre... en realidad, un grupo de mujeres, ¿no? Porque las mujeres somos diversas, ¿no? Que tienen mucho más brecha incluso para entrar a la gestión pública, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de mujeres indígenas, campesinas, ¿no? Que tienen una lengua diferente, ¿no? La comunidad LGTBI, ¿no? Mujeres miembros de la comunidad LGTBI que también podrían tener muchas más barreras y que comentábamos en algún momento de la reflexión que ellas incluso no pueden aspirar a un cargo superior porque ni siquiera están entrando al servicio civil. No sé si podrías darnos un comentario alrededor de ello, ¿no? Bueno, sí. Bueno, solamente para decir que el Consejo Nacional de Magistratura lo deberían de cambiar todo. Bueno. Sí. Bueno, creo que tocas un tema muy importante además en este momento concreto, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento de la discriminación interseccional, ¿no? Cómo es que las mujeres, no es que sea la mujer, que a veces, o sea, cuando nosotros, digamos, yo misma cuando he hecho las entrevistas o cuando hacemos las estadísticas pareciera que hubiera una mujer y en realidad hay una diversidad de mujeres. En el Plan Nacional contra la Violencia de Género, el último, claro, es de violencia, pero igual me parece importante rescatarlo, ya empieza, o sea, ya hace bastante tiempo se empieza a hablar del enfoque interseccional y ya en ese plan se empieza a mencionarlas como para evidenciar la necesidad de tener una mirada cruzada en términos de discriminación de género con otro aspecto de discriminación, ¿no? Y que puede ser el tema de lo étnico, lo racial, el tema de orientación sexual, identidad de género, ¿no? Y dónde es que efectivamente, si es que uno no mira esos cruces, lo que va a hacer es como de repente avanzar en términos de lo que significan las mujeres, pero dentro de las mujeres también habemos quienes tenemos más privilegios que otras, ¿no? Y en ese marco quienes tienen más privilegios son los que van a acceder también, ¿no? Entonces, todo eso en el marco yo entiendo, en el marco del servicio civil, o sea, buscando generar gestores públicos, digamos, preparados, meritocráticos. O sea, cómo combinar, creo que es una línea en la que se tiene que ir mirando detalladamente, pero también creativamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema yo sé que no voy a coger interseccionalidad, sino que me parecía en el Consejo Nacional de Magistratura, yo pensaba, claro, en la Corte Suprema ha pasado más o menos lo mismo que tú mencionas, o sea, el 30% de postulantes fueron mujeres, ¿ya? Y entró una. O sea, el 25%, porque entraron 4, de los cuales una fue mujer. Entonces se replica. Pero si el Consejo Nacional de Magistratura en sus convocatorias pudiera hacer una convocatoria más grande, yendo a promover que mujeres postulen, o sea, que su meta sea que postulen, o sea, una acción afirmativa de inicio, no de final, que tiene que ver con ya de 3, no sé, pues de 3, una tiene que ser mujer o 2 tienen que ser mujer. Creo que pasa como por pensar que esto es un problema y cómo generamos el mecanismo para que, garantizando lo que yo quiero en términos de probidad, de excelencia profesional, no sé, todo, ¿no? Y lo otro es como minimizar las posibilidades de la arbitrariedad, que es donde entran los estereotipos, ¿no? Entonces, en la medida de que haya tantas personas de confianza, elegidas de confianza, ¿no? En la toma de decisiones, también la posibilidad de que los estereotipos se propaguen son altas y que las mujeres entran menos, ¿no? Y en ese marco ya de interseccionalidad, o sea, sí pasan cosas, justo comentábamos con Caro el caso de las mujeres trans, hombres o mujeres trans en general, ¿no? Que mientras no tienen acceso al documento de identidad,
¿no es cierto?, que responda a su identidad, difícilmente pueden acceder al sistema formal. Bueno, el tema de la identidad, si ustedes miran los informes de la Ley de Igualdad de Oportunidades, cuando hablan de acceso a puestos de decisión, el primer punto que tocan es el tema del DNI, porque efectivamente una persona sin DNI tiene pocas posibilidades de poder insertarse en el espacio público formal, ¿no? Y nosotros tenemos, o sea, cada vez menos, porque se ha trabajado mucho, pero aún existen, digamos, nudos ahí con problemas de identificación, ¿no? Y claro, y en el caso de las personas trans es mucho más complejo, ¿no? Yo comentaba a Caro hace unos días y ayer justo llamé al programa para preguntarles qué había sido de esa persona que, claro, me recuerdo mucho de que el año pasado entró en un centro de emergencia mujer, entró una mujer trans y la discusión en la que yo estuve y participé era, bueno, ¿y su fotocheck qué va a decir? O sea, va a decir, no sé, me imagino, ¿no? Julio Pérez, o va a decir María Pérez, que es como se autoidentifica, ¿no? Entonces eso genera una discusión y que da cuenta de lo poco preparados y cómo es que finalmente el sistema excluye. O sea, no sé cuántos servidores públicos, o sea, servicios civiles habrá atrás, dudo mucho. O sea, en la época que yo llevé el primer caso de una mujer trans, me acuerdo que en ese momento la RENIEC no estaba, o sea, el sistema informático no era como es ahora que tú contratas o tienes y buscas, inmediatamente sale y está todo interconectado. Esa informalidad que había antes permitía que mujeres trans estudiaran en institutos, no sé, porque iban a Sangor y con un DNI falso iban estudiando y tenían hasta títulos. Pero, por ejemplo, eso, conforme se ha ido formalizando y no se le reconoce derechos, se hace mucho más complejo ahora, ¿no? Entonces, y claro, cuando tú te preguntas finalmente por qué muchas están en prostitución o son estilistas, o sea, no sé, seguramente habrá vocación también, digamos, no digo que haya la vocación, pero en todo caso es mucho porque el sistema no te permite el acceso. Entonces, claro, el caso de las mujeres trans es como el más extremo porque ni siquiera la identidad, pero creo que al momento de ver, en el plan se mencionan niñas, adolescentes, mujeres en el ámbito rural, ¿no es cierto? El tema mujeres con discapacidad, o sea, no sé cuánto es que nuestras instituciones están preparadas para, digamos, que tener una discapacidad no signifique no poder realizar tu trabajo, ¿no? O sea, bueno, y en general migrantes, que son las poblaciones fundamentalmente que tienen este cruce de género con otra categoría, ¿no? Gracias. Tengo aquí ya algunas preguntas del público. La primera es dirigida a Claudia. Dice, ¿qué acciones se podrían realizar, dado que has comentado algunas acciones que tienen que ver con mejorar el clima organizacional, ¿no? Dice, ¿qué acciones se pueden realizar para apoyar a las mujeres que tienen carga familiar y tienen el perfil y competencias para cargos directivos? ¿Acaso podrán establecer facilidades para el cuidado del niño o ancianos, impulsar redes sociales o tener un acompañamiento para casos críticos de manera que las mujeres puedan trabajar tranquilas? ¿Alguna norma o directiva que se deba apoyar desde allí? O hacer una propagación de experiencias, un compartir buenas prácticas, no sé. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué facilidades se les puede dar a las mujeres? Para mí es importantísimo que puedan cumplir sus horarios. El tema de la lactancia es muy importante y la leche materna, eso lo sabemos todas. Y el tema que siempre estén los lactarios disponibles, que hayan las facilidades. Cuando una mujer, cuando una mamá se le apoya, así como se le puede dar los permisos para que esté en las actuaciones de sus hijos, le digo, es realmente muy gratificante ver las ganas que le pone al trabajo. Es no ser indiferentes, es ponernos en el lugar de la otra persona, que no siempre vemos esos casos, ¿no? No todos, muchas veces los caballeros no nos podrían entender tal vez, ¿no? Que tenemos que salir a la hora porque hay que recogerlos del colegio o hacer una serie de cosas en la casa. Yo creo que básicamente es cumplir con el horario y a nivel de las entidades públicas, mucho se trabaja con el área de recursos humanos, establecer mecanismos de apoyo. También ayuda mucho el tema de la capacitación. Muchas entidades también apoyan en capacitar a los trabajadores. Obviamente, si quieres capacitarlos, no los vas a capacitar hasta las 10 de la noche, o sea, coge de 5 a 7 máximo, ¿no? No los perjudiques, que no van a llegar a su casa nunca
puta, las pobres mamás, ¿no? Entonces, porque las mamás también, las mujeres queremos capacitarnos, pero salir a las 10 de la noche es peligroso, ¿no? Entonces, son esos detalles que hay que tener en cuenta y es muy importante también compartirlo con otras entidades públicas, ¿no? Ponernos en el lugar básicamente de las otras personas. Muchos de nosotros también tenemos que atender a nuestros papás. En mi caso, hace 2 años falleció mi papá y yo siempre estoy muy al tanto de mi mamá y me corresponde como hija y es un ejemplo que también le doy a mis hijos, ¿no? Entonces yo tengo que estar dividiéndome, haciendo todo y todo se puede hacer, somos muy organizadas y lo podemos hacer bien, pero sí requerimos el apoyo a nivel de la entidad que nos pueda entender. Y también hace mucho, cuando hablo, por ejemplo, con el jefe de recursos humanos, digo, ¿qué podemos hacer? Digo, es un caballero, ¿no? Unas cosas es lo que tú puedes creer y otra cosa es lo que realmente la gente puede necesitar, ¿no? Ahí uno se puede apoyar mucho en encuestas. Hay instrumentos que a través de informática que podemos levantar encuestas en los trabajos, ver qué es lo que esperan las personas, de qué manera se les pueda ayudar a hacer la vida más llevadera. Eso es muy útil porque a veces lo que uno cree no necesariamente es lo que se necesita. Gracias, Claudia. Juan Carlos, hay varias preguntas alrededor, bueno, ¿y cuáles son los pasos? ¿Qué creen que alrededor de que tenemos esta reflexión, esta evidencia, ¿no? Tenemos una serie de planes de igualdad de género en el año que se ha declarado la igualdad de género? Entonces quería, Cortito, que pudieras comentar qué es lo que esperan aquí hacer para los años. Bueno, en realidad esto es un tema que no vamos a parar de hacer cosas, ¿no? Entonces, obviamente las cosas que tenemos que investigar un poco más, vamos a investigarlas. Tenemos que perfeccionar el tema de selección, digamos, vamos a trabajar en eso. Y luego sí tenemos tenemos que tener una mirada especial, y para eso estamos trabajando, de qué medidas de servir podemos tomar a efectos de incrementar el número de postulantes mujeres a cargos directivos, pero además, digamos, ¿qué tenemos que hacer desde servir para que esas postulantes mujeres, bueno, y también obviamente los hombres, tengan una performance, un trabajo de excelencia? Entonces, si tenemos que invertir en trabajar más el tema de competencias, si tenemos que invertir, trabajar más en tema de conocimientos, si tenemos que invertir más en trabajo que tenemos desde la escuela, con las universidades, si tenemos que hacer casos especiales para eso, etcétera, etcétera, vamos a continuar, ¿no? O sea, hay un montón de cosas y en realidad la lógica que tenemos desde servir es cómo de diferentes áreas estamos trabajando para lograr una igualdad real, no hacer 20 planes, o sea, no nos interesa hacer 20 planes, sino cómo vamos aportando a efectos de poder cambiar la cultura, digamos, en esta relación hombre-mujer, en nuestras propias casas, pero también en el propio trabajo. No nos queda mucho tiempo, así que le voy a pedir a Janet que pudieras, ya lo hiciste en algún momento, ¿no? Tu lista de recomendaciones, pero quisiera que de todas las recomendaciones y después de esta conversación, ¿qué crees que es el siguiente paso, ¿no? Además de pedir una adecuada rendición de cuentas de estos planes que cada sector tiene que desarrollar para disminuir la brecha, ¿no? Mira, creo que el informe que hace servir es un buen piso como para exigir ya más información. ¿Ya? Lo que nosotros hicimos en el Poder Judicial fue en su momento, yo creo que habría que actualizar esa información para efectos de, lamentablemente en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el sistema de justicia, no solamente, cuando uno quiere acceder a justicia, no solamente lo de género, también es corrupción, se cruza con otras cosas, pero la idea es cómo lo de género tendría que no ser un factor en negativo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de poder, y más ahora que, donde se ha discutido más, inclusive hay proyectos de ley, y todo es fundamentalmente en la participación de las mujeres en el espacio político,
Por eso es que hay una cuota para el Congreso, una cuota para, ¿no?, gobiernos regionales, locales. Se ha discutido muy poco el tema de los otros espacios. De hecho, ya desde la LIO anterior, desde la LIO de 2015, dice que hay 2 normas, pero parece ser que nadie la conoce, yo tampoco la conocía, en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Salud, ya no la encuentro, ya la perdí. Bueno, sí, en salud hay una resolución ministerial del 2016 que establece, ¿no?, que dice, se promoverá la igualdad de oportunidades entre trabajadoras y trabajadores del sector con acciones afirmativas que permitan el acceso equitativo a los puestos bajo modalidad de designación con una participación no menor de 50% por cada género. Y en el Mininter dice, en sus normas y procedimientos para el equilibrio de la distribución de cargos, inclusive se llama así, ¿no es cierto?, una cuota de género del 25%. Por ejemplo, en esos 2 casos solamente habría que evaluar si es que han tenido, en la línea que señalas que sí, que no, porque yo entiendo, o sea, a mí una vez me preguntaron si para el sistema de justicia yo pensaba que tenía que haber acciones afirmativas finales, digamos, de cuotas. Yo tampoco creía. O sea, sentía que lo que debíamos de promover eran más de inicio, ¿ya? Pero en todo caso existen estas 2. Habría que pensar qué es lo que ha pasado, por qué la conocemos tan poco, y si es que las conocemos tan poco, digamos, qué efectos ha tenido, ¿no? Entonces creo que un punto es el tema del diagnóstico. Ya coincido con lo que decías en el tema de la revisión de todo lo que significa el tema de las elecciones. Hay varias cosas que se dan como sobreentendidas, porque en el fondo todos y todas hemos asumido, ¿no?, un modelo de trabajador que responde al modelo masculino, ¿ya? Y que no necesariamente está relacionado al puesto de trabajo al que se aspira. O sea, en el caso de verdad, en el caso de los jueces, y además ellos saben, bueno, quienes están en contacto con jueces, o sea, los jueces supremos, superiores, tienen una cantidad de libros, bueno, yo lo tengo grabado en alguna parte de la entrevista, que algunos inclusive dudan de acerca de la calidad de los libros, ¿ya? Pero claro, es lo que el sistema te exige como para que puedas ir avanzando en este. Entonces, creo que pasa por el tema de visibilizar, pasa por revisar lo que tenemos, porque seguramente, más allá de que parezca que es todo neutral, estamos discriminando indirectamente, ¿no? Y definitivamente yo sí plantearía el tema de la revisión, al menos de acciones afirmativas, de inicio, ¿no? Gracias, Janet. Ya no nos da tiempo para más, estuvo súper interesante. Sé que hay muchas preguntas que quedaron en el tintero. Nosotros las vamos a sistematizar, agrupar, pedirle a nuestros expositores que puedan responder y poder compartirlo. Pero lo que sí quería decir era que a través de este análisis, ¿qué le tocaría a Ciudadanos al Día? Bueno, con todo el diagnóstico y toda la data y toda la evidencia que necesitamos, lo que vamos a hacer es pedirle... Pedirle a... Por acá, gracias. Tratar de pedirle a la academia, tratar de generar algunas acciones que permitan, ¿no?, seguir investigando alrededor del tema, obviamente tratar de ver y utilizar también la data de Servir, pero para que el próximo año podamos hacer, ¿no?, un evento similar y digamos, bueno, tenemos más evidencia, tenemos más data, tenemos esta rendición de cuenta de parte de las instituciones públicas de lo que han hecho con sus planes y podamos realmente reconocer que estamos propiciando el cambio y estamos sobre todo tratando de cambiar la mentalidad de mujeres y hombres en nuestro servicio civil, ayudándolos con herramientas de lo que pueden hacer para mejorar, ¿no?, y disminuir las brechas en el servicio civil. Sin más tiempo, quisiera pedirles por favor que me acompañen a agradecer a este excelente panel con un fuertísimo aplauso, por favor.